Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora. Conexión Ají, un espacio para compartir, conocer, aprender y convivir. Siempre conectando con la sociedad, transmitiendo con el corazón y proyectando con la nariz. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a un programa más de Conexión Aquí, programa número 34 de este 26 de agosto del 2020, y saludo como cada 8 días. Mavi, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, chicos? Buenas tardes a Karen, que está por ahí en cabina. ¿Cómo están? ¿Qué tal su tarde? Provechito para todos aquellos que están comiendo, y para los que no, pues ya apúrense a comer, por favor. Ya sea hambrita, ¿no? A los que ya de pronto regresamos a trabajar y demás. Ya es la hora en la que más o menos, bueno, yo creo, porque yo soy bien mal pasada. ¿Cómo están, chicos? Muy bien, muchas gracias. Y bueno, también aprovechando, un saludo a todos nuestros radioescuchas. Recuerden que pueden vernos a través de Facebook Live y YouTube Live por las páginas de Proyecto Radio MX. Pueden también bajar la app de Proyecto Radio MX o escucharnos en directo en www.proyectoradiomx.com o en las retransmisiones que subiremos en la semana en las páginas de Fundación Ají. Y bueno, hoy tenemos un tema muy interesante y para eso nos acompaña el día de hoy la doctora Edna. Edna, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bien, aquí, haciendo experimentos con la enfermedad. Yo pensé que con la cámara y el tema de conectarnos. No, sí entré en pánico, sí, porque dijo el doctor, 5 para las 4, no, bota, oh por Dios, pero dije, a ver, calma, tengo que entrar, creo que me falta que me inviten, problema, pero ya está bien. Pero ya estamos aquí, que es lo importante. Aquí estoy. No te preocupes, bueno, esto sucede cuando estamos en vivo, o sea, no pasa nada. Ok, perfecto. Y pues bueno, nuestro tema de hoy es lupus. Y Edna, platícanos, Doc, ¿qué es el lupus, esta enfermedad? Para empezar, pues es una enfermedad autoinmune. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestras propias células que nos cuidan, que nos protegen, que evitan que tengamos enfermedades, sobre todo de tipo infecciosa, se presenta porque nuestras células nos atacan, digámoslo así, nos agredan a nosotros mismos. Entonces, eso hace que se produzcan ciertos síntomas, sobre todo el más, pues de los más importantes o de los que más los pacientes se quejan, pues es precisamente dolor. Nosotros, por desgracia, como médicos no tenemos cómo medir el dolor. Entonces, muchas veces a estos pacientes se les subdiagnostica y hasta que pasan ciertos problemas, ya sean en órganos importantes, como puede ser el corazón, como puede ser el riñón, como puede ser el cerebro, llegan a tener las complicaciones, porque como tal por el lupus no fallecen, es como con el azúcar, ¿no? Pueden vivir toda su vida con diabetes, pero realmente no fallecen por la diabetes, fallecen por las complicaciones. Así pasa con el lupus. Es una enfermedad crónica, no es degenerativa porque no va progresando, pero sí, si no se tiene el cuidado adecuado con los pacientes, si no se realiza un diagnóstico, pues digámoslo así, en el momento oportuno, pues puede hacer los daños que ya comentábamos, ¿no? Entonces,
También lo importante de esta enfermedad a lo que nos enfrentamos, sobre todo los médicos de primer nivel, es que es muy compleja, como decíamos. Tiene múltiples síntomas. Lo importante que decíamos era el dolor. También tiene mucho que ver con la fatiga. Los pacientes con lupus se sienten muy cansados a pesar de que no hay cambios físicos o de actividades en la vida diaria, y eso obviamente ocasiona que el paciente pues empiece a preguntarse qué le está pasando, ¿no? Llega con un médico y muchas veces decimos, bueno, solo tiene dolor, físicamente no tiene ninguna otra alteración o otro síntoma, a lo mejor dolor de cabeza, a lo mejor dolor de estómago, es muy difuso, muy, muy difuso. ¿A qué se debe esta enfermedad o qué la provoca? Primero, lo importante es decir que no es una enfermedad contagiosa. O sea, no es que yo que tengo lupus se lo voy a transmitir a la gente que vive a mi alrededor, no. Como antes se pudiera pensar que al ser una enfermedad que ataca ciertas células de la sangre, pudiera ser transmisible. No, esta enfermedad no es así. Es algo multifactorial. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que intervienen varias cosas, varias, llamémoslo así, circunstancias. ¿Ya no te escuchamos? ¿Sí me escuchan? Yo no lo escucho. ¿Sí se oye? O me subo más el micro. Yo bien encarrerada y yo no sé si me están escuchando. Mavi se fue. Les decía entonces que es una enfermedad multifactorial. ¿Y qué quiere decir eso de multifactorial? Pues que se debe a varias razones. Se ha visto que en familias con un miembro que tenga lupus, puede tener también otro miembro con lupus, ¿no? A lo mejor en la cadena de la herencia, pero no es necesario. Puede haber personas que al final de cuentas debutan con la enfermedad y no tener a ningún familiar que padezca alguna enfermedad de estas, ¿no? Y también puede ser causada por medicamentos, en el caso, por ejemplo, de algunos como las sulfas, que es a veces como, digámoslo así, como un poco más transitorias. Esas realmente en el momento en el que se suspende el medicamento que ocasionó la alteración, pues se desaparece. ¿Qué más podemos platicar del lupus? Bueno, podemos ver también que el lupus hay diferentes tipos. Muchos pacientes llegan a presentar el lupus discoide, que es el que más se conoce. Mucha gente le dicen lupus y tiene la referencia de las lesiones rojas en la cara, ¿no? Esas lesiones rojas o eritema, que le llamamos nosotros, pues se presentan no solo en la cara, pueden presentarse en las piernas, en el dorso, en cualquier parte del cuerpo. Lo que sí es sumamente constante, como decíamos, pues es el dolor, el cansancio, la fatiga, pero es una fatiga extrema, una fatiga que interviene o interfiere con la vida diaria. Y eso es lo que al paciente le preocupa. El quedarse dormido a lo mejor haciendo alguna actividad. El quedarse dormido a lo mejor detrás del volante, porque el cansancio es tal que el cuerpo de repente no llega a responder como debería de hacerlo,
y bueno, ese es un motivo, digámoslo así, de que a los pacientes pues se les tenga que ingresar a un hospital, a una valoración, para poder mitigar el dolor y la fatiga sobre todo. Aparte de esa fatiga, podemos encontrar también inflamación articular. Por eso muchas veces se llega a confundir el lupus con la artritis reumatoide. Y sí es importante hacer esa diferenciación, porque artritis es deformante, esa sí es degenerativa, sí va terminando con los con las articulaciones. Sobre todo, pues sabemos o hemos visto a pacientes o a personas, familiares, que presentan alteraciones en las manos. La diferencia del dolor articular que tiene un paciente con lupus a un paciente que tiene artritis reumatoide, pues es que la artritis reumatoide deforma las articulaciones, ¿sí? Sobre todo en las manos, que es lo más visible, pero puede deformar columna, puede deformar cualquier articulación del cuerpo. Y lupus no. Lupus, en el momento en el que se activan los antígenos, o sea, las células que nos protegen y se vuelven loquitas, digámoslo así, y nos empiezan a atacar, es cuando se inflaman las articulaciones, pero no se deforman. Es poco, más bien nunca llegan a deformarse. De lo que sí hay que tener cuidado con el lupus, pues es esta formación de anticuerpos, digámoslo así. ¿Qué pasa con las células? Comentábamos que nuestras células sanguíneas pues tienen diferentes funciones, diferentes nombres, diferentes acciones. Generalmente el lupus a quien ataca es, o más bien quien nos ataca, son nuestras células blancas. Esas células blancas, que son los leucocitos, como ya habíamos platicado, pues son los que nos defienden de las infecciones, de los de ciertas células, de ciertas alteraciones que pudieran estar presentes en nuestro cuerpo. Al final de cuentas, los pacientes, los pacientes no llegan a veces a imaginarse, digámoslo así, que son los soldados. Estos soldados se empiezan a tener una rebelión contra nosotros, y esa rebelión hace que se formen, digámoslo así, como nuevas armas, y esas armas son dedicadas a nuestras células, sobre todo a las membranas de nuestras células. No solo ataca el lupus a las células blancas, o a los leucocitos, o a los linfocitos, que son nuestras defensas, o parte de nuestro sistema inmunológico, sino también afectan también a las plaquetas. Por eso a veces algunos pacientes llegan a presentar moretones en lugares donde no recuerdan haberse pegado. La característica es que pues, no hay dolor como tal, porque no hay una reacción como en el golpe, que se secretan ciertas sustancias para avisarnos que tuvimos un daño ahí. Entonces también atacan las plaquetas. ¿Y qué son las plaquetas? Las plaquetas ayudan a nuestro cuerpo a que cuando tenemos una herida, esta se cicatrice, ¿no? Lo que llamamos las costras son un montón
de plaquetas, plaquetas y fibrinógeno que hacen que no sigamos sangrando. Cuando el lupus afecta a las plaquetas, pues estas disminuyen en cantidad y ocasionan que tengamos a veces sangrados en la nariz, a veces sangrados en las encías y las lesiones cutáneas que platicábamos. También a otras células que afecta el lupus son a los eritrocitos. Estos eritrocitos o células rojas son los encargados de llevar el oxígeno a todo nuestro cuerpo. El problema es que al formarse esos anticuerpos que les platicaba, o sea, esas herramientas nuevas, esas armas nuevas, son directamente contra ya sea las células eritrocitarias, ya sean las plaquetas, ya sean los linfocitos, ya sean los leucocitos, y eso al estar ya digámoslo así, más grande, al afectar o al querer buscar o querer seguir haciendo su función, pues pueden dañar también nuestro corazón, que son los órganos más importantes, nuestro corazón, nuestro riñón y nuestro cerebro. Hay también, pues, digámoslo así, lugares no tan susceptibles a daño, pero que también pueden presentar alteraciones como el sistema gastrointestinal, puede provocar diarreas o puede provocar también el lupus colon irritable, el estreñimiento, ¿no? Y eso también pues empieza a ser parte del día a día de una persona con lupus. No sé si tengan alguna pregunta, yo me sigo como hilo de media. No, vamos bien, nada más, pues recapitulando lo que habías comentado, el que el lupus es una enfermedad autoinmune, el mismo cuerpo se ataca a sí mismo, que los órganos diana o los órganos que más afecta son los pulmones, los riñones, el corazón, el cerebro y en general las articulaciones y algunos vasos sanguíneos. Y también lo que decías hace rato, que muchas veces se subdiagnostica, ¿no? Por ejemplo, en el caso del lupus eritematoso, muchas veces lo confunden con lo que es la dermatitis atópica o la psoriasis o otras afecciones dermatológicas sin establecer todo lo que es este cuadro clínico, que bueno, más adelante vamos a platicar sobre lo importante que es en estos casos la historia clínica como médicos, ¿no? De tomar esa historia clínica bien. Y también, también a comentarles que no es muy común, pero también existe en el ámbito de pediatría el lupus neonatal. Así es. El lupus neonatal, que muchas veces es porque la madre le transfiere ese tipo de células al bebé y entonces llega a presentarse, ¿no? Digo, son muy poquitos los casos que se presentan, pero existe. ¿El lupus, doctor, sí, lupus es hereditario? O sea, ahorita mencionas que le transmite a los peques y bueno, muchos peques lo presentan, pero ¿es hereditario? No, esto de que los bebecitos, los neonatos, lo presenten, es porque digámoslo así, se contamina su sangre con la sangre de la mamá. Y la mamá muchas veces los anticuerpos. Exactamente. Oigan, yo conozco a una familia en donde han fallecido de lupus varios integrantes de esta familia, por eso preguntaba. Es lo que comentaba yo al principio, o sea, no es común que pase eso, habrían que buscar la ayuda tal vez con un genetista, porque sí es importante, si hay más de 2 casos con pacientes con lupus, que por cierto se le da más a las mujeres que a los varones. Ajá, sí, de hecho. Ajá. De hecho es una familia de mujeres. Exacto, entonces
si siempre el lupus es más común en una mujer, ¿le puede dar un nombre? Sí, le puede dar un nombre, pero es muchísimo más común. Ahora sí que 9 de cada mujeres lo presenta en comparación de un hombre. Ajá. Ok. Entonces, sí, la diferencia, o digamos así, el predominio de sexo es más en mujeres. Pero entonces sí habría que ver, en el caso específico de esta familia, que les hagan una valoración multidisciplinaria, o sea, no nada más el genetista, no nada más el reumatólogo, que es el que valora este tipo de enfermedades, el hematólogo y todos los que conforman el equipo de salud para ver a este tipo de pacientes, hacerles a lo mejor tal vez un examen genético para ver qué es lo que está pasando, porque también se ha visto ciertas mutaciones en los genes, y pudiera ser que por ahí ellos estén pasando ese gen dañado, o que le falta un pedacito, digámoslo así, y que por eso ellos tienen esas alteraciones. Entonces sí sería muy bueno, sobre todo porque, pues, como dices tú, pues son las mujeres las que están ahí presentando. Sí. Y como comentaba el doctor Octavio, sí puede llegar a presentarse ese tipo de problemas, ese lupus neonatal, que al final de cuentas, pues sí es bastante importante. No es común, como dice él, pero puede suceder. Sobre todo también con mamis que tienen ya lupus, o sea, que padecen lupus, y que pueden pasarle esos anticuerpos a sus pequeñitos. Muy bien, y bueno, también nos comentabas, bueno, ya de los diferentes tipos de lupus, nos platicabas sobre la sintomatología, ¿no? El dolor articular, el cansancio, muchas veces también aparece, ¿no? Esa zona morada hacia la punta de los dedos. La fatiga, que como bien lo comentas, es una fatiga crónica, es un cansancio totalmente, a veces llega a incapacitar, ¿no? al paciente. En ocasiones, cuando es el lupus eritematoso, pues las manchas en forma de alas de mariposa, en la cara, a veces la respiración o molestia al respirar profundamente, ¿no? Porque también como nos dices, nos afecta los eritrocitos, que son los glóbulos rojos, nos afecta los leucocitos, las plaquetas, entonces también las alteraciones sanguíneas que puede existir. Y bueno, yo les decía hace ratito que es importante la historia clínica. Como doctores, tú como doctora, ¿qué sugerencia, qué tip le das a la gente que tiene algunas molestias, ¿no? Algunas dolencias que pudieran llegar a ser parecidas al lupus? Digo, porque sabemos que en esto de las enfermedades muchos síntomas se parecen, y esa es la chamba de nosotros como médicos, hacer el diagnóstico diferencial, ¿no? Entonces, pero ¿qué deben de poner mucha atención ellos? Bueno, sobre todo las características del dolor. ¿Cómo es el dolor, no? Nosotros tenemos que ir preguntando, indagando a qué se parece el dolor, en qué horario se presenta, en qué parte del cuerpo es más predominante este dolor, si hay algo que lo mitiga, porque muchas veces llegan me duele la rodilla, ¿no? Y dicen, bueno, pues es que es porque subí muchas escaleras. Nosotros, bueno, los pacientes tratamos de siempre buscar un por qué nos pasa algo. Y ahí vamos con el analgésico o con el desinflamatorio, y pues eso hace más difícil todavía el trabajo del diagnóstico. Si hay algo que lo aumenta, si hay algo que lo disminuye, si se acompaña de dolores de cabeza, de vómito, de falta de apetito, porque también estos pacientes, como mencionábamos, no solo le duelen las articulaciones, es todo les duele. O sea, el estómago, les puede doler para ir al baño, les puede doler para hablar, les puede doler, pueden tener lesiones en la boca y ser muy dolorosas.
puede dolerles, no sé, cualquier parte del cuerpo puede empezar a causar dolor. Entonces sí es importante el hacer la semiología del dolor, ¿no? Buscar en dónde y qué o quiénes lo aumentan, lo disminuyen o lo quitan. Eso es muy, muy importante, ¿no? Muy bien, pues vamos a seguir platicando sobre este tema tan interesante, sobre el lupus. Nos vamos a ir ahorita a un pequeño corte. Regresamos aquí en su programa de Conexión Ají. En un minuto estamos de regreso con ustedes. No se vayan. Yo me atrevo a ser feliz. Con subidas y bajadas, yo me atrevo a ser feliz. Pude amar y sonreír a pesar que no te callas, y me atrevo a ser feliz. Traigo fuerte la esperanza, yo me atrevo a ser feliz. En mi guerra resistí más de 5,000 batallas. Es un Dios que es guerrero, entonces mi locura me encuentra despierto, y entonces mi locura me lleva a un sentimiento. Yo me atrevo a ser feliz. Yo me atrevo a ser feliz. En medio de esta nostalgia, yo me atrevo a ser feliz, aunque ya no estás aquí, y a pesar de tanta vaina. Y entonces mi locura es un Dios que es guerrero, entonces mi locura me encuentra despierto, y entonces mi locura me lleva a un sentimiento. Yo me atrevo a ser feliz. Yo me atrevo a ser feliz. Mi buen amor me reconforta, verde primavera me has curado el corazón. Yo te llevo al fuego, donde decidimos que la vida es buena y Dios, la vida es buena y Dios. Yo me atrevo a ser feliz. 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 No más te digo. ¿Qué tal, amigos? Estamos aquí de regreso en su programa de Conexión Aquí. Por si tenían dudas sobre el nombre de la canción, se llama María. Bueno, y continuamos hablando de lupus con la doctora Edna Patricia Hernández Juárez. Entonces, Doc, platícanos. Estábamos viendo lo de la sintomatología y lo de la semiología, todos los síntomas que deben de poner atención el paciente para poder comentártelos a su médico. Ahorita que hablabas del dolor, una nada más te interrumpo un poquito, Edna. Ahorita que hablabas del dolor,
El dolor es siempre, o sea, es constante, hay algunas etapas de crisis, ¿cómo es? Ok. El dolor es constante cuando está activo el lupus. Hay fases de activación y hay fases de remisión. Esas remisiones, pues, el paciente sí puede tener ciertos problemas, pero prácticamente realiza su vida normal. Cuando hay una reactivación o un brote que le llaman, pues ahí el dolor es constante, intenso, limitante, aunado a la fatiga, aunado a pérdida de cabello. Pueden llegar a tener zonas, zonas completas de falta de cabello, las lesiones dérmicas, el salpullido que le dice la gente, y también pueden notar ciertas alteraciones, por ejemplo, en su orina, presentar orinas a lo mejor un poco rosáceas, ya en un paciente con ciertas alteraciones o cierto grado de inflamación en riñones. Pueden presentar lo que comentaba el doctor Octavio, falta de aire o dolor al respirar, que es todavía peor, ¿no? Por eso muchas veces dicen, pues es como entre la artritis, es entre como el asma, porque no te deja respirar. Distancias muy pequeñas, el corazón sientes que se va a salir, ¿sí? Independientemente de que tengas sobrepeso u obesidad, no tiene nada que ver con eso. Por desgracia, el lupus hace que aumente el riesgo cardiovascular. Entonces, por eso hablábamos de también daños al cerebro, ¿no? Que hay un lupus también neurológico o que afecta al sistema, al cerebro, perdón, y eso pues también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Pero ya son como consecuencias del no llevar el tratamiento como es. Muchas veces esas activaciones y ceses del dolor o de los síntomas hace que los pacientes sientan que ya no existe la enfermedad y por el contrario, dejan de tomar sus medicamentos y por desgracia pues recaen, ¿no? Y ahí es donde se vuelca todo otra vez sobre de los pacientes y el dolor vuelve otra vez a estar intenso, vuelve otra vez a tener alteraciones en la piel y todo lo que conlleva. También es muy importante decir que está muy asociado la fibromialgia con el lupus. Entonces a veces hay que estar viendo qué es lo que está pasando. Como decía el doctor, hacer una buena historia clínica nos ayuda mucho, porque también los pacientes con lupus se nos deprimen y ahí empezamos con otro tipo de problemas. Ya el ver, por ejemplo, que se me cae el cabello, el ver que tengo múltiples lesiones en mi piel, que en vez de, cuando me dan el medicamento, en vez de sentirme mejor, me siento más cansada, me limita más mi vida diaria, pues sí es importante también ver esa parte, ¿no? Sobre todo porque vivimos en una sociedad llena de estrés. Ahorita que estamos en la pandemia, pues a lo mejor, o bueno, que no todos salimos o que no todos podemos salir. Esto también hace que se exacerbe cierta sintomatología con el lupus, ¿no? O que se active. Pero generalmente los tratamientos que existen con el lupus y el que el paciente esté al pendiente, se conozca, se mantenga pues bien informado y sobre todo comunicado con la familia para que tenga apoyo, es muy, muy importante, porque sí ha llegado a haber tanto crisis de ansiedad, como decía, o cuadros de depresión mayor, y pues ahí ya estamos hablando de otra entidad médica, de otra enfermedad, y esto pues también la depresión no es algo
que diga, ay, hoy me dio depresión y mañana se me quitó, pues no. También es cíclica, también es crónica, entonces tenemos que cuidar mucho esa parte también de nuestros pacientes, ¿no? Y el que se mantengan activos, porque el que realicen alguna actividad física también les ayuda, a mejorar el dolor de las articulaciones, porque a lo mejor dices, es que me duele, pero si me duele y yo me quedo quieto, lo que va a pasar es que mi músculo se va a hacer más delgado y al rato cuando me quiera yo mover, pues no me voy a poder mover. Y va a ser otra limitante que va a causar sintomatologías y problemas en nuestro paciente, ¿no? Entonces, eso también, hay muchas veces que nosotros, por ayudar, por desconocimiento, pues porque no conocemos, pues al final de cuentas la enfermedad o lo que está pasando, como decíamos, no hay nada que nos diga que efectivamente le está doliendo, nada que nos demuestre, digámoslo así, como lo es el azúcar, ¿no? Pues te tomo tu azúcar y te digo cuánto tienes. Y ya dependiendo de eso, pues yo te voy regulando tus medicamentos, o tu dieta, o el ejercicio. Aquí no sabemos qué tanto le está doliendo al paciente. Pues me dice que le duele, pero a lo mejor ya cuando es un dolor muy intenso, pues sí puedo aplicar ciertas escalas. Pero en el día a día, nosotros podemos acercar a alguien y decirle, pues échale ganas, así como pasa en la depresión, y pues es lo peor que les podemos decir a ellos. No. Además, perdón que te interrumpa, Doc. Además también que todas las escalas del dolor pues son subjetivas, ¿no? Porque entran en juego diferentes cuestiones, hasta incluso el propio umbral del dolor del paciente. Sí, hay pacientes que te pueden tolerar mucho dolor, hay pacientes que pueden dar con una fractura como si nada, hay pacientes que un golpecito y se pueden a llorar, ¿no? Así es. Entonces, eso tiene también mucho que ver y que hace el trabajo del médico un poquito más difícil, ¿no? Es como, yo recuerdo que cuando ya iba a tener a mi hijo, yo estaba pero en la fresca, comprando ropa, llego al hospital y me dicen, señora, es que ya tiene tanto de dilatación, y yo así de, pero no me duele nada. Entonces, hay pacientes, como dice el doctor, pueden estar hasta un mes con una fractura y ellos... No, bueno, yo no podría pasar ni un minuto. Sí, no, ¿y por qué su pie está chueco, no? Pues, ¿quién sabe? Hay pacientes con esta cuestión de insensibilidad congénita al dolor, que inclusive es difícil su vida porque no saben cuándo se fracturan, cuándo se lastiman, cuando tienen fiebre, cuando son niños no saben los papás cuándo tienen fiebre, ¿no? Hasta por para ejemplo, bañarse, pueden bañarse con el agua hirviendo y hasta que se empieza a ampular la piel es cuando el papá o la mamá se dan cuenta de que el agua estaba hirviendo, ¿no? Pero él realmente no lo siente. Sí, no, ellos tienen perdida esa capacidad de medir el peligro, por ejemplo, ¿no? También. Entonces, ¿qué estábamos diciendo? Con lo de la fibromialgia, entonces, y la depresión, sí es bien importante, detectar todo esto, ¿no? Obviamente la fibromialgia puede ser controlada también con ciertos medicamentos que ayudan también en cuanto a las crisis de ansiedad o a la depresión que también pueden presentar los pacientes. Entonces, aquí lo importante también es que el paciente tenga una red de apoyo. Muchas veces te sientes solo, porque es una enfermedad tan poco común que mucha gente no la conoce o que tiene una idea equivocada de ella. Y pues volvemos a lo mismo, ¿no? Y a veces yo voy al doctor y me dice, pues tomes esto. Y empiezo con fiebre o empiezo con más dolor y ya entonces es cuando me empiezan a hacer
estudios generales, y justo en los estudios generales pues se llegan a presentar alteraciones, sobre todo en la biometría hemática, que es donde nos dicen si hay problemas con mis plaquetas, si están bajos mis eritrocitos, o si tengo anemia. Es muy, muy común que un paciente con lupus presente anemia. No necesariamente debe de tener anemia, no es siempre, pero sí puede presentarlo, sobre todo cuando llega a tener problemas de sangrados, como decíamos, ¿no? A lo mejor al principio de la enfermedad, como yo no sabía qué es lo que tenía, pues me atiborraba de analgésicos o de medicamentos para el dolor, y resulta que lo que hice fue una gastritis medicamentosa, y ya ahora cualquier medicamento hace que yo pueda sangrar de esa úlcera, o mi estómago empiece a sangrar, ¿no? Entonces eso también es bien importante. Y el que el paciente haga cambios en su estilo de vida, volvemos a lo mismo, el que coma lo más natural que se pueda, el que trate de evitar lo más que se pueda o disminuir. No los podemos quitar porque forman parte de nuestra alimentación, pero sí disminuir la cantidad de carbohidratos que consumimos, la cantidad de grasas, limitar o definitivamente quitar, por ejemplo, las proteínas, las carnes rojas. O sea, sí necesitamos proteínas, pero las que son magras, ¿no? Podemos echar mano de las semillas también, y eso también nos aporta cierta cantidad de grasas, cierta cantidad de proteínas, para tener una dieta lo más saludable que se pueda. La cantidad de agua que consumimos, sobre todo cuidando al final de cuentas el riñón, que puede ser lo más común que podamos presentar pacientes con lupus, ¿no? Cuidar nuestro riñón. Muchas veces hacen el diagnóstico porque precisamente encuentran alteraciones o proteínas en orina, que ya nos habla de una inflamación de ese riñoncito, y nos habla que hay ahí a lo mejor una nefritis lúpica, y eso hace que el médico pues haga otras pruebas ya específicas, buscando anticuerpos, que es lo que platicábamos, ¿no? Pero pues ya eso lo hace el reumatólogo, o en el caso de los pacientes que tenemos sistema público de cuidados médicos, pues el internista, ¿no? Y ya dependiendo de la gravedad, pues nos mandan al reumatólogo. Entonces, oye, una pregunta ahorita que comentabas sobre los estudios. Bueno, generalmente cuando inician, pues los de cajón, ¿no? Biometría hemática, química, examen general de orina. Pero ¿qué tan idóneo ves tú? Porque a veces hay ya estudios que se piden y la verdad es que ya ni se utilizan, ¿no? Como el de las reacciones febriles y esas cosas. Pero ¿qué tan idóneo es el de las células LE, que es precisamente las de lupus eritematoso? La de lupus eritematoso. Pues esas nos hablan más bien como del estado del paciente. O sea, si están activos, qué tan controlado. Se usa más bien para ver qué tan efectivo está siendo el tratamiento. Es más como de control para eso, más que de diagnóstico. Más como la hemoglobina glucosilada para los diabéticos. Para los diabéticos, exactamente. Perfecto. Sí, para ver qué es cómo está, si está activo, si está inactivo, qué cantidad de leucocitos, qué cantidad de antígenos hay que nos estén atacando, y que esté controlado el paciente, ¿no? Así es. Y bueno, pues aquí también a mí me gustaría mencionar que el Día Internacional del Lupus es el día 10 de mayo. Aquí celebramos a la mamá, por eso no nos hacen caso. Pero sí, el 10 de mayo es el Día Internacional del Lupus. Oigan, doctores, alguien me preguntaba por acá, ¿el lupus es un cáncer?
No, el ¿Verdad? lupus no es un cáncer, es una enfermedad crónica, es una enfermedad autoinmune, pero no es cáncer y tampoco se transmite o tampoco se contagia, como una gripa, como una infección, en la garganta, no es Pues, una enfermedad autoinmune. es Tauro porque celebra el 10 de mayo. Ah, ¿está qué? Tauro, No es cáncer, es Tauro porque celebra el 10 de mayo. Tauro. Sí, cuando le agarra uno, le agarra. Pero sí, no es Y mm, no, que, Doc, no es un cáncer. Ok. y tratamientos, opciones, alternativas, porque cura no hay. No, es una enfermedad, por desgracia, hasta el momento, incurable. Tenemos que cuidarnos del sol. Los rayos ultravioletas hacen que se exacerbe o que pueda haber un brote de lupus, sobre todo en la piel, lesiones cutáneas como enrojecimientos, inflamaciones, ardores, hasta cierto grado de quemaduras, porque se vuelve muy sensible la piel al sol. Entonces el uso de protector solar o de una pantalla solar está súper recomendado con los pacientes con lupus. El que también se me cuiden en cuanto a la alimentación con las grasas y con los carbohidratos, porque el padecer lupus hace que tengamos, como comentábamos, un mayor riesgo cardiovascular, hace que se suba colesterol y triglicéridos. Entonces, eso también ocasiona alteraciones a nivel vascular, o sea, a nivel de las arterias, y obviamente ocasiona problemas en mi corazón. Puede haber también un evento vascular cerebral, que también pues se debe a esa placa de grasita que se puede acumular en mis arterias. El cuidado, lo que decíamos del estrés, evitar estar bajo presión, que eso pues sabemos que es un poco imposible, pero sí, como les comentaba, con el ejercicio, con la actividad física, con la alimentación adecuada, pues nos puede ayudar a disminuir que se active esta enfermedad, ¿no? Lo manejábamos así como reactivaciones e inactividad del lupus. Y el paciente tiene que estar muy consciente de que esos cambios son para toda la vida. Una paciente con lupus se puede embarazar, sí se puede embarazar, pero tiene que estar completa y totalmente controlada, o sea, no tener ningún brote de actividad lúpica para que tanto ella como su bebé no corran ningún riesgo. Eso es bien, bien importante. Por eso la prevención, ¿no? El que si una mujer en edad fértil quiere embarazarse con cualquier enfermedad, tiene que acudir primero al médico. Y nada de que, pues sí, yo me voy, me embarazo y suspendo. Lo que más hacen es suspender su medicamento. Suspendo mi medicamento y pues ya no le pasa nada a mi bebé, no me pasa nada a mí, yo ya no tengo nada. Tengo a lo mejor un año con un periodo de remisión de actividad lúpica y yo me puedo embarazar. No, necesitamos que el médico garantice, y sobre todo el reumatólogo, vea qué probabilidad y qué riesgo obstétrico puede estar teniendo ese paciente. O sea, ¿qué es mejor? Que yo me embarace, qué riesgo tiene mi bebé de nacer sin ninguna complicación por el hecho de los medicamentos que estoy tomando, no tanto por la enfermedad. A lo mejor al bebé no le pasa nada con la enfermedad que yo tengo, pero a mí sí me puede dar alguna alteración en mi riñón, acelerar el problema de
de las alteraciones renales, por ejemplo, ¿no? Y ahí sí ya volverse algo crónico, hacerse ya una insuficiencia renal. Claro. No lo oímos, Doc. No te escuchamos. Activa tu micrófono, Doc. Se desactivó el micro. Perdón. Ahí está. Ahí está. Yo dije, ya no oigo. El padecer lupus te hace más susceptible a padecer alguna otras enfermedades, infecciones o algo así por esta cuestión que afecta todo el sistema, todas las células, toda la serie blanca. Nos hace más susceptibles, sí, pero no es tanto por el lupus, sino más bien por los medicamentos que consumimos. Hay medicamentos que son inmunorreguladores. Ajá. ¿Qué quiere decir eso? Que, digámoslo así, como que hacen que no esté tan alocado nuestro sistema inmunológico para que no nos esté agrediendo a nosotros mismos. Entonces, obviamente eso hace que nuestras defensas bajen un poco y eso ocasiona que seamos blancos fáciles de infecciones virales, bacterianas. Entonces, pues sí, volvemos a la alimentación, al ejercicio, ¿no? La prevención, el cuidarnos, el evitar exponernos, por ejemplo, ahorita con lo del COVID, pues mientras nuestro sistema inmunológico esté dentro de lo que cabe, digámoslo así, estable, pues podemos hacer ciertas cosas, pero lo ideal es que un paciente con lupus, pues no salga ahorita, por los medicamentos más que por la enfermedad. Muy bien, una última pregunta, Mavi, para que brevemente lo responda la doctora, porque ya estamos a punto de irnos. No es correcto. Pues no, creo que ya nos queda, bueno, a mí me quedó muy claro cosas. Yo creo que ya fue muy explícita Edna, nos explicó todo. Y bueno, creo que sí, ya se nos va el tiempo, ¿no? Ya no hay preguntas, ya nada más Gris Paniagua nos dice muy buena información, gracias. Saludos a Mireya, Nuri, a Natalie, a los niñas hermosas. Está viendo por ahí. Sí. Y muchísimas gracias, Edna, por estar con nosotros. ¿No? Toda esa información que es real, como dice Gris, es muy importante, ¿no? Uh-huh. Doc. Muchas gracias, Doc, por haber regresado con nosotros. Esperemos que también en otra ocasión nos platiques algún otro tema. Muchas gracias a todos nuestros radioescuchas, a todos los voluntarios de la familia Nají, a Karen que estuvo allí en los controles, a nuestro producer Jorge Escamilla. Y recuerden que tenemos una cita el próximo miércoles de 5 a 6 p.m. aquí en su programa de Conexión Nají en Proyecto Radio MX. Gracias, Mavi. Gracias, Doc. Cuídense. Gracias a ustedes. Nos vemos. Bye. El próximo miércoles. Gracias, Enrique. Recuerden que tenemos una cita el próximo miércoles en punto de las 5 de la tarde. Síganos en Facebook, Twitter e Instagram como Clown Nají. Nosotros somos y seremos Conexión Nají. Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social.